27 de abril del 2025, Kevin GG6, siempre domingo a las 9 a.m. Stream por Kick, y luego les dejaré un resumen en mis redes sociales para que se queden con lo más importante de toda esta carrera. Vamos a ver qué ha pasado con Bitcoin, vamos a ver cómo nos ha tratado el precio. Tenemos a un Bitcoin sobre los 93.900, ya casi los 94.000. Alcanzó un pico máximo esta semana sobre los 95.700. Estamos viendo un gráfico diario. Nuestro anterior domingo, el 10 y... ¿cuándo fue el anterior domingo? 20. El último domingo, el 20, teníamos un Bitcoin sobre los 84.600. Un domingo de poco volumen, lo vemos acá, las velas de abajo son volumen. Vemos poco volumen y cómo empieza una semana bastante alcista, con bastante inyección de capital hacia los activos digitales como Bitcoin. Vemos cómo fue una semana muy rápida de mucha recuperación. Todo lo que fue el domingo fue muy fuerte, y sobre todo el lunes con la apertura de las bolsas vimos que entró mucho capital, grandes inversiones, sobre todo las ETFs institucionales en Estados Unidos. BlackRock comprando como nunca, Fidelity y Bank fueron de las que más compraron, y eso llevó pues a Bitcoin a que se pegara esa escapada desde los 84.800 a llegar a los 93.300, y luego después de esos días de inversión pues empieza a bajar un poco el volumen, empieza a ver como que esa guerra entre los que sacaron beneficios de las compras bajas que vimos en estos periodos y de los que seguían comprando. Igualmente días con buen volumen, bajando un poco entre miércoles y jueves. El viernes, final de semana de negociación en la bolsa, se genera bastante comercialización entre esas personas que venden, sacan beneficios, dándonos un precio de 95.900, casi tocando los 96.000. Mucha gente empezó a vender, y eso nos generó pues esas grandes jornadas de negociación. Ya nuevamente lo que fue sábado y domingo, lo que va de este domingo, una negociación ya pues con menos volumen a la venta. Mucho de ese retail que quedó pues empezó a vender o a sacar beneficio de sus posiciones, y vamos a ver qué pasará la siguiente semana, que a mi opinión seguirá siendo una semana muy alcista para Bitcoin, nos traerá grandes sorpresas, y estamos viviendo pues una plena recuperación del precio. ¿Qué se da toda esta manipulación? ¿Por qué se dan estas caídas y estas subidas tan rápidas? ¿Por qué se quiere generar ese miedo? Nos lo explica acá Vive con este tipo de gráficas, y es que las personas se sobreapalancan, ¿sí?, haciendo trading, y cuando entran en Bitcoin les enseñan que el camino es el trading para poder generar ingresos, y te desvían del camino correcto, de la filosofía que estamos buscando con Bitcoin. Entonces, ¿qué vemos acá? Los precios de liquidación, ¿sí? Muy bien, los precios de liquidación en este sector los tenemos por billones de dólares, así esto sea más grande, acá las tenemos por millones. Entonces, ¿qué pasó en estos puntos? La gráfica estaba al revés. Acá tenemos los largos en la línea roja, acumulativo long liquidation, o precios promedios de liquidación de las personas que apuestan en largo, o sea, que apuestan a favor de Bitcoin, que Bitcoin va a subir, entonces apuestan dinero que no tienen. Y en la gráfica verde tenemos los cortos, o sea, los que apuestan que Bitcoin va a bajar. Todo esto son productos financieros que dan los exchange, que utilizan para manipular el precio. Entonces todas estas caídas es para llegar a estos precios de liquidación y quitarles el dinero a las personas que apuestan o se sobreapalancan con dinero que no tienen, para generar ciertos beneficios con la volatilidad de Bitcoin. Y esto es un casino. Cuando lo ven así se vuelve un casino donde Binance, OKEx, Bybit y otros exchange como Coinbase siempre van a sacar provecho. Entonces utilizan esta manipulación para liquidar a los largos, les quitan el dinero a todas esas personas que apostaban que Bitcoin iba a subir, para después rápidamente cambiar, generar miedo. La gente tiene miedo, deja de apostar, y luego rápidamente, cuando nadie se lo espera, generan una subida bastante fuerte para liquidar a los cortos. Entonces vemos como el precio de liquidación más o menos, o estas barras, nos llevan hasta los 97.300, casi 98.600, y podría ser el precio donde veamos a Bitcoin durante esta semana, que lo llegue y los alcance, liquidará a esas personas que han apostado en contra de Bitcoin, y luego empezará a buscar un nuevo precio de acumulación, un nuevo precio de soporte. Estos exchanges, estos casinos viven de eso, te ofrecen a ti este tipo de herramientas financieras, que es el trading, para que pierdas dinero. Entonces, por eso es que se genera este pánico, ¿sí? Por eso es que se genera el pánico, por eso se genera la incertidumbre, los tiempos donde la gente no sabe qué hacer, entra en miedo, decide sacar beneficios o vender en pérdidas, pero al final, cuando nos vamos a un gráfico más amplio, cuando nos vamos a un gráfico como el semanal, nos damos cuenta que el camino real de Bitcoin es para los holders, para esas personas que simplemente tienen paciencia, han tenido paciencia, tienen paciencia y aprovechan los periodos para la acumulación, y simplemente no les importa tanto el precio, sino que hacen un promedio de compra mensual, semanal o diario, y van acumulando Bitcoin al precio que les corresponda. ¿Por qué? Porque saben que la tendencia de Bitcoin es al alza. Y eso es lo que estamos haciendo en este canal o con estos streams y videos, es tratar de decirle a las personas: hey, tengan cuidado, no lleguen al punto de ser o de intentar ser traders, porque es un camino difícil. Traten de ver el gráfico de una forma en el tiempo, a un largo periodo, donde su dinero se va a ver reflejado, va a tener una rentabilidad en el tiempo, ¿sí? Entonces no busquen rentabilidades diarias, no busquen rentabilidades rápidas, porque van a hacer un poco de estas cifras, una cifra más de esas personas que han sido liquidadas por hacer trading,
traten de ser un poco de las personas que acumulan Bitcoin, que se mantienen en el tiempo, que tienen paciencia y que entienden el valor definitivo del activo. Entonces, por más que incertidumbre Bitcoin, pero realmente las nuevas economías y la riqueza en las nuevas economías se van a generar o se van a entender según la cantidad de Bitcoin o satoshis en este caso que se tengan per cápita. Entonces, este va a ser realmente la cantidad de Bitcoin per cápita, va a ser el indicador de la riqueza entre los países. Los países más ricos van a ser los países que más Bitcoin tengan per cápita, así como los indicadores económicos que hoy tenemos que están referenciados con el dólar. Ese patrón dólar va a empezar a depurarse y se va a empezar o se va a generar un nuevo patrón que será Bitcoin per cápita. Entonces, si muy bien Estados Unidos y China lideran esa cantidad de Bitcoin acumulado por nación, se diluye un poco entre la cantidad de población que tienen, sobre todo en China, donde vemos que tienen unos niveles cada vez pues bajos en comparación a lo que podría tener Bután, que no tiene no tienen tantos holdings de Bitcoin como nación, pero sí tienen una población muy pequeña, entonces eso le permite generar una distribución de su riqueza entre la población. Y lo mismo en El Salvador, si muy bien ellos tienen unos holdings de alrededor de 6.000, pues su población es muy pequeña y está generando una cantidad de Bitcoin per cápita que es bastante interesante y que con el tiempo va a significar el nivel de riqueza que va a tener su población. Entonces, ¿qué es lo que buscan los países? ¿O cómo se genera ese Bitcoin per cápita? Uno, con los holdings que se compren de manera estatal, porque se supone que lo que se compre como Estado va a ser para el beneficio de su población. Y dos, las compras privadas que se hagan de forma de empresas privadas o personas naturales que compren simplemente Bitcoin y los mantengan. Entonces se vuelve una carrera donde tanto los estados de forma gubernamental empiezan a adquirir y acoplarse al sistema Bitcoin y su población a la par empieza a acumular Bitcoin. Y al final, entre ellos dos, generan una cantidad de Bitcoin per cápita que es lo que le va a dar la riqueza a la población. Entonces es muy importante que como colombianos, latinoamericanos o países emergentes empecemos nosotros mismos como población a adquirir Bitcoin, porque las regulaciones de nuestros países, sobre todo en Colombia, pues van a ser muy lentas y no va a ser algo fácil que empecemos a adquirir como nación. Entonces lo que nos queda para que nuestra población se meta ahí en ese nuevo orden mundial de poblaciones o de países ricos o primermundistas es que las poblaciones empiecen a adquirir Bitcoin. Y es no solo adquirirlos, sino mantenerlos en el tiempo, cuidarlos y generar una economía que mantenga la rotación de Bitcoin en el país. Entonces es bastante importante que como ciudadanos empecemos a entender esto, porque como si bien tenemos la ventaja de que nuestro estilo de vida es muy barato en comparación a otros países, pues asimismo la cantidad de dinero, nuestro poder adquisitivo es muy bajo. En el momento que queramos empezar a acumular nos vamos a dar cuenta que esto es un camino difícil, que es un camino donde como pequeños inversores no se pueden generar grandes acumulaciones, tenemos un dólar casi a 4.200 más o menos, entonces tratar de comprar $1.000 en Bitcoin es toda una hazaña para un pequeño inversor, para algunos le puede llevar una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, todo un año. Mientras para países desarrollados puede ser el trabajo de un día, ¿sí? O el trabajo de una semana. Entonces, en esa inequidad de poder adquisitivo vamos a estar siempre como por detrás y va a ser muy difícil compararnos o llegar al mismo poder adquisitivo que van a tener las otras naciones. Pero es algo que tenemos que hacer y entre más rápido empecemos como población, mejor librados vamos a estar pues de todo este cambio económico que se va a generar debido pues a ese nuevo chip donde las naciones están entendiendo que los sistemas financieros tienen problemas que la gente está notando y la gente se está adoptando o está moviéndose a un sistema nuevo como son los activos digitales liderados con Bitcoin, y en esa carrera y en esa mudanza de sistemas financieros pues es donde se generan oportunidades para los que entienden la importancia de que se cree este nuevo sistema financiero a base de Bitcoin, y ahí es donde las riquezas empiezan nuevamente a redistribuirse. Entonces la idea es que no queden igual a como estaban, que se generen nuevos centros de riqueza, nuevos lugares donde se acumule riqueza, no en los poderes antiguos, sino que empecemos a entender y a ver esto como una oportunidad para que nuestro dinero se mantenga o se evalúe en el tiempo y no simplemente se devalúe con la impresión de dinero. Que es otra cosa que pues tengo para acá para mostrarle, mientras todo este mundo loco se empieza a organizar o las economías empiezan a caer, es por la cantidad de dinero o el supply de dinero que se empiezan a emitir desde los bancos centrales. Tanto Estados Unidos como Japón, China y la Unión Europea están imprimiendo dinero para devaluar sus monedas porque pues están viviendo cada una unas crisis económicas. Cada país tiene su propia crisis económica, cada país tiene su nivel de deuda y cada país está como en sentido contrario de lo que pueden hacer. Simplemente imprimen dinero para mantener un orden social, pero un orden social que al final en el tiempo genera una devaluación que está haciendo que la vida de las personas sea mucho más costosa y sobre todo que los ahorros de la gente que hizo bien y acumuló riqueza pues se vean devaluados por la mala gestión de sus gobernantes.
Entonces, mientras todos los países empiezan a generar y a imprimir dinero, pues obviamente eso generará una devaluación de nuestras monedas. Entonces, al final tendremos economías llenas de papeles que no tienen valor alguno, mientras otras economías van a tener economías fuertes con un capital de Bitcoin per cápita que soporta la riqueza de los países. Entonces, por eso es tan importante que nos alejemos de ese patrón fiat, de ese dinero que realmente no está soportado por nada, sino por mentiras de un gobierno, y empecemos a tratar de incorporarnos al patrón Bitcoin, un patrón Bitcoin que está soportado por matemáticas, por tecnología y que realmente es presente y futuro para las sociedades. Ya es el presente en muchas sociedades, yo creo que como países tercermundistas en los que vivimos o por ser subdesarrollados y siempre estar como detrás de la innovación va a ser difícil verlo y, y entenderlo, y por eso debemos empezar lo más rápido posible. Entonces es importante que lo veamos, que lo entendamos, y es parte de por qué hacemos eso, porque estamos domingos 9 a.m. como Kevin GG6 en las redes sociales, y es realmente por eso, para tratar de apoyar o dar algún mensaje de aliento a esta situación, a construir una sociedad con una capital de Bitcoin per cápita alto que nos proteja de la devaluación del dinero por ese global money supply, o sea, esa cantidad de dinero que se genera en el mundo, o sea, todo el mundo imprimiendo, generando y creando más dinero, que lo único que hace es que como se crea más dinero, pues el dinero que tenías guardado, tus ahorros pues valen menos, y tus ahorros no es nada más que tu vida, el tiempo que cambiaste para construir estos ahorros. Entonces no solo están devaluando el dinero, están devaluando tu vida y tu capacidad de trabajo. Entonces es algo para tener en cuenta. Lo decíamos en nuestro último stream el 22 de abril, hay que reconocer la importancia de creer en Bitcoin y sus fundamentales, porque al final, analizando los gráficos semanales, la tendencia es al alza. El dinero inteligente está entrando en Bitcoin y el dinero tonto se está quedando con un poco de papeles que no están soportados por nada. Entonces, volvamos al patrón Bitcoin, entendámoslo, no tengamos miedo por el futuro, por lo que se está creando, y sobre todo empecemos porque no es fácil, no es un camino corto, pero realmente al final va a ser el camino que el mundo inteligente está tomando, las naciones están tomando, y no entremos de últimos porque habríamos desaprovechado una oportunidad muy importante para entrar en una teoría de juegos donde los poderosos están tomando el control que han tenido por mucho tiempo, y si bien Bitcoin nos permite un reinicio de poderes, pues ellos se dieron cuenta y no van a dejar, simplemente se van a quedar ahí quietos sin hacer nada, pero aún así hay mucha oportunidad porque Bitcoin nos da esa oportunidad global de pertenecer a un nuevo sistema financiero. Así que con toda,